buenas tardes a todos. Bueno, la idea es tener una charla que yo pueda contar un poco la experiencia vivida y bueno, de ahí que puedan rescatar algo de algo de lo que diga, siempre es importante. Bien, en realidad sí, yo trabajé, como decía Lucas, trabajé coordinando el área física de Rosario Central en esos años que nos conocimos, cuando Lucas estaba también coordinando ahí en Sarmiento. Y bueno, y después la parte de metodología, en realidad el metodólogo y la cabeza, el cerebro del proyecto infanto-juvenil de Rosario Central en esa etapa fue Lucas Maggiolo, que él armó todo el proyecto y bueno, ya en el segundo año quedó como director general del proyecto del Club Rosario Central y bueno, yo hice un poco de la coordinación de la preparación física y continuar un poco la metodología. Pablo, repasemos un poquito cronológicamente dónde está ubicado Rosario Central en ese momento en que ustedes llegan. Ustedes llegan en el año... en el 2015. El 2015. El proyecto arranca con la nueva gestión del club y en 2014, los últimos años del 2014, Lucas con el grupo de trabajo empezó a hacer las visorías y auditorías y después ya a trabajar de lleno y en campo el 2015 hasta mediados del año pasado, donde bueno, ya nos fuimos. Lucas fue al cuerpo técnico de la primera y por un periodo corto, y ya yo me fui a Libertad de Paraguay con Chamot, y ya después ahí quedó el proyecto. Bueno, sí, no es fácil, el club es un club muy grande. Bueno, yo había estado trabajando en el Club Pachuca de México antes, pero bueno, Lucas Maggiolo estuvo trabajando en varios clubes de Argentina, Racing, en clubes grandes, importantes, y la verdad que cuando desembarcamos en Central es un club enorme, muy grande, con muchos predios, mucho recurso humano. Y bueno, por ahí siempre, como pasa en muchos clubes, hay muchos vaivenes, comisiones que le dan más importancia o menos importancia y se hace difícil comandar tanta gente. Nosotros tuvimos la suerte de que, bueno, la comisión desembarcó con este proyecto y bueno, y nos dio toda la fuerza. Pero bueno, ya hemos tenido charlas, Lucas, en esos momentos, y es difícil por las metodologías de trabajo, por los cambios. Nosotros cuando llegamos tratamos de mantener a todo el personal, todos los recursos humanos, darle la oportunidad y no todos vienen de la misma línea de trabajo y se hace difícil. Yo tenía 22 profes a cargo en el área física, porque abarcábamos desde reserva hasta infantiles. En una parte importante del proyecto fue llevar los infantiles a competir en AFA, así que bueno, tuvimos que armar los grupos de trabajo para esas categorías que iban a jugar en AFA, más todo lo que es Rosarina, que la Liga Rosarina es muy grande,
imagínense bueno, que solo de Babi había 6 líneas en todas sus categorías. En un momento estaba considerado el club en el mundo que más participaciones por fin de semana tenía Rosario Central. O sea que, bueno, muy, muy grande y bueno, cambiar una metodología de trabajo que no digo que sea mejor o peor, era nuestra metodología y bueno, tener que cambiar y convencer y llegó un proceso donde, bueno, el primer año fue duro y el segundo año nos seguíamos acomodando, pero tuvimos buenas performances y como todo. Es un proceso formativo que el objetivo es sacar jugadores a primera división, pero nunca se deja de lado los resultados en el fútbol. Siempre te miran por los resultados y se hace más difícil o más fácil de acuerdo a los resultados el trabajo del día a día, más que nada, en estos procesos. Y bueno, tuvimos la suerte de ganar la Copa Challenger, que es la primera vez en la historia que un club del interior del país gana la Copa, que es la suma de las 6 categorías. Así que bueno, eso nos dio mucha fuerza para continuar con el proyecto y ya, bueno, el cuarto año fue algo más llevadero en cuanto a la energía que te va quitando lo extra, ¿no? Y ya poder enfocarnos solo en nuestra actividad, que bueno, que es lo que todos anhelamos, que estamos viendo la planificación, que las mediciones, que esto, que el otro, y es lo que más nos gusta y a veces te sacan fuerza por otros lados que no tienen nada que ver. Entonces, bueno, ya los otros años fueron de encaminamiento. Bueno, es importante, Pablito, todo lo que decís para meternos en contexto de lo que queremos escucharte, de qué es lo que hicieron en Rosario Central. Vamos para adelante. Bien. Vamos a empezar hablando un poco de la idea o la metodología que nosotros la aplicamos más que nada en infantiles, de cómo ir encadenando y haciendo las progresiones en los ejercicios, ¿sí? Analítico, que era un tema que yo vi que Diego trató un poco también el otro día. Habíamos charlado algo con vos, Lucas, también, por privado, y es una idea que nosotros tuvimos y que fuimos debatiendo, que no sé si está bien, si es la mejor, pero bueno, es algo que nos dio un orden, como hablaba. Son muchas categorías, muchas edades y por lo menos poder hacer macroestructuras en algunas áreas nos orienta. Yo en la diapositiva anterior la pongo siempre, la presento porque fue una vez que leí un libro hace muchos años y tomé esa frase que dice: el que tenga el fútbol en la cabeza lo puede llevar a los pies, pero el que tenga el fútbol en los pies difícilmente lo pueda llevar a la cabeza. Que es un poco la idea del proyecto, ¿no? Nosotros hablamos de un proyecto infanto-juvenil apuntado a la conceptualización contextualizada. Decimos eso porque no es algo contextualizado, sino que es primero conceptualizado, que trabajamos a través de los conceptos. Creemos que hoy en día nosotros en la etapa formativa debemos incorporarle al jugador, o que el jugador incorpore conceptos, todos los conceptos que pueda. Después va la táctica, después va lo individual
en el desarrollo a futuro, pero lo importante se nos hacía que era poder nutrirlo de la mayor cantidad de conceptos posible. Y eso lo podíamos hacer a través de la planificación de los entrenamientos, en lo táctico, en lo físico. ¿Por qué digo en lo físico también? Porque, bueno, tratamos de llevar año tras año las cualidades físicas, tratarlas lo más posible dentro del campo de juego. Pero bueno, vamos a lo de las asociaciones, que yo desde lo analítico, yo tengo un pensamiento muy particular mío, que es que bueno, es muy difícil. Nosotros siempre decimos que nunca puede estar aislado lo técnico de lo táctico. Diego lo explicó el otro día y lo dijo con las mismas palabras que yo uso y pienso. ¿No? A ver, cuando hablamos de asociaciones, hablamos de pase-recepción. Si nos ponemos con Lucas a 5 metros y nos ponemos a hacer 10 pases, cara interna, pase, es muy difícil que nos equivoquemos. 8, 9 pases perfectos seguro que damos. ¿Sí? Ahora ya si en el medio de esos 5 metros me ponen un jugador que trata de que yo no se la pase a Lucas, ahí empieza a cambiar. Entonces, ya empieza a haber otras interacciones que complican ese pase y recepción. Por eso las asociaciones o la técnica individual, como se dice, aislada, yo le tengo un poco de recelo. Sí, tenemos que ver la edad, las características, las vivencias previas, el nivel, ¿no? Por ahí en más chicos o en jugadores que por ahí están lejos de ese nivel, como hablábamos la otra vez, nivel de AFA, nivel jugadores seleccionados y todo eso, que bueno, tienen otra idea, ¿no? Otro nivel. Pero bueno, nosotros esto lo hicimos, lo implementamos en infantiles más que nada, y bueno, también lo usábamos, que después lo podemos hablar cuando hablemos un poco de la estructura semanal de juveniles en los días previo a la competencia, para bajar las cargas, en las entradas en calor y eso. Bien, nosotros habíamos dividido así: las asociaciones sin oposición, lo poníamos nivel 0 y la dividíamos analítica, conceptuales y posicionales, ¿sí? Ahora vamos a poner algunos ejemplos que lo puse lo más simple y sencillo posible para que se pueda interpretar bien. Entonces, el primer, un ejercicio analítico, el que hacemos siempre, el de pase y recepción. Este jugador amarillo es para la próxima diapositiva. Me quise ahorrar una diapositiva. Es pase-recepción, el que hablábamos recién de sin oposición, control orientado, paso con una, recepciono con una, paso con otra, todas esas variantes. ¿Sí? Eso sería un analítico puro. Los conceptuales, lo mismo, es un pase y una recepción, pero con un concepto de juego. En este caso yo puse un desmarque de apoyo, ¿sí? No hay oposición, no hay nada, son dos jugadores, uno que va a ser de pasador y uno que va a hacer el desmarque de apoyo para hacer el rebote y pasársela nuevamente a su compañero. Y los posicionales, que por ejemplo, digo, yo lo hice ahí medio simple y que se vea práctico. Un enganche que está con la pelota, un 9, un volante interno y un extremo, ¿sí? Vamos a suponer ese. Una circulación común,
desciende el 9, ¿sí? Pivotea con el interno, hace un desmarque de ruptura el extremo, recibe y un pase al 9 que va a definir, ¿sí? Una situación muy simple, sin oposición y en las posiciones de juego. Es algo muy simple, muy básico, pero porque si no es medio complejo hablarlo en una charla así. No, pero lo que estamos sacando en conclusión es el ordenamiento, ¿no? El ordenamiento para las tareas hace que ustedes puedan después nivelar y poder llevarlo a todos los profesionales, que todos estemos en la misma órbita. Exactamente, porque, bueno, vos lo sabés, ¿no? Que es difícil poder bajar la línea y que todos interpreten de la misma forma. Entonces, bueno, por ahí marcando estructuras y pautas, podemos ir ordenándonos todos. Bien, después seguíamos con un nivel 1 o posición baja, ¿sí? Y acá vamos a poner los mismos 3 ejercicios con algo más de complejidad, ¿sí? Y le agregamos los duelos, que nosotros llamamos duelo al 1 versus 1, 2 versus 1, y después 2 versus 2, que después lo explicamos. Bien, ahí está, el mismo ejercicio. Ahora lo que le agregamos es un jugador a X cantidad de distancia, 2 metros, 1 metro, depende la edad, el nivel y lo que quiera el profe o el técnico. Y cuando sale la pelota, uno trata de recibir y descargar, y el amarillo trata de ir a quitarla, ¿sí? Entonces ahí ya le ponemos un condicionante que es: no voy solo a recibir y pasar, sino que me vienen a querer quitar la pelota y tengo que reaccionar de otra manera a la que hacía sin que nadie me venga a tratar de quitar la pelota. Bien, lo mismo, le ponemos un marcador al que va a ser el desmarque de apoyo y le damos libertad. En este caso hay una sola banderita marcada, pero le damos libertad para que salga a cualquiera de los dos ángulos y que haga el desmarque de apoyo de acuerdo a la marca que tiene. Ahí está. Bien. Y en este caso puse un interceptor, porque el amarillo no es un marcador, no está marcando a uno de los 4 jugadores, sino que está en una zona que nosotros le delimitamos para tratar de cortar líneas de pase. Que el que recibe, el que tiene que hacer el pase y conectar con su compañero, ya tenga una dificultad de no pasarla por cualquier lado, sino por un lado que no sea interceptada la pelota. Para eso tienen que hacer un movimiento previo, para eso tienen que buscar impactar al balón de determinada forma. Entonces ahí ya empieza a complejizarse, que también se puede sectorizar dos lugares y poner 2 jugadores. Pero bueno, esto es algo simple como para que se aprecie. Un 1 contra 1 normal, común, que puede arrancar, yo lo había puesto ahí, puede arrancar de una situación donde la pelota la tenga un pasador y yo me tenga que desmarcar para recibir, o ya arrancan con la pelota en los pies. Nivel 2, seguimos en asociaciones nivel 2, ¿sí? Lo mismo, analíticos, conceptuales, posicionales, duelos, que agregamos el 2 contra 2, agregamos los rondos y agregamos los juegos de posición, ¿sí? Esto, Lucas, para todos, nosotros hacíamos con los profes todas las entradas en calor con esto, ¿sí? Sacando de acá todas las entradas en calor y bueno, también trabajos de SBA, SCA, que después lo vamos a hablar, que es lo que nosotros llamamos velocidad analítica situacional.
Bien, sí, pasamos directamente ahí a los duelos 2 versus 2, ¿sí? Que acá está sectorizado. Duelos 2 versus 2, en un cuadrado dividido en 4 cuadros, más que nada para sectorizar, para trabajar un poco en el espacio y en el tiempo, para evitar juntarse, para utilizar un poco los desmarques y la utilización del espacio libre, ¿sí? Con los dos blancos como pasadores. Bueno, pero volvemos a hablar del ordenamiento, ¿no? Que eso es lo importante, el ir progresivamente Sí, en el orden de dificultades, que es lo importante, ¿no? exacto, ir progresando en eso. También mucho como hablábamos al principio, el tema de ir guiando el entrenamiento para que el jugador descubra, ¿sí? Que no ser tan conducido y que lo hagan por automatismo de lo que le decimos, sino que entiendan, interpreten lo que están haciendo, el por qué y el para qué, y que resuelvan las situaciones. O sea, yo siempre hablaba con los profes que saquen, que no copien todos los ejercicios, que se pongan a ver videos de los partidos que jugamos nosotros o de otros partidos y de ahí extraigan pedacitos de acciones que se dan y se armen algún ejercicio en base a eso, o de los que ya se conocen, hacerle modificaciones que nos interesen a nosotros trabajar en esos conceptos. Por ejemplo, este es un rondo, ¿sí? Un rondo que lo podemos usar de dos maneras. Este rondo es 2 contra 1 en el cuadro, que se suma un tercer jugador en posesión del balón, o sea que hacemos un 3 contra 1. Da la animación si querés. Sí, ahí estamos. Ya hay una noción posicional acá también, ¿no, Pablo? A eso iba, Luca. Muy bien. Vos ya lo visualizaste. A veces no se visualiza, pero lo que yo hablaba de rondo común y rondo posicional, ¿sí? Acá, como está presentado, hacemos situaciones de superioridad numérica en los cuadros, ¿sí? Pero sin ninguna consigna táctica de posicionamiento. Pero a esto, como vos ya lo descifraste, esto mismo lo podemos hacer, transformar en un rondo posicional. ¿Se escucha, no? Sí, perfecto. Entonces, como pueden ver ahí, tienen puede ser 2 centrales, 2 laterales, 2 volantes central, 2 volantes externos y 2 delanteros. Y ya ahí tenés formado el táctico, el sistema. Si jugás así, tenés formado el sistema y lo usás posicionalmente y armaste un rondo posicional. Exacto. Cómo el ejercicio nos lleva a la orientación con las limitantes del ejercicio, cómo te lleva a la orientación de, por ejemplo, los volantes centrales cuando uno está en un cuadrado, el otro está en otro. Está muy, muy bueno para que el jugador experimente eso y lo vaya descubriendo, ¿no? Claro, a ver, una de las cosas que por ahí más me costó a mí en la primera etapa es que los profes nuestros interpreten esas cosas. Nosotros como profe tenemos, hoy en día se trabaja todo junto, ¿no? Todo en conjunto con el técnico. Entonces, no podemos estar aislados. Yo llegué en épocas que bueno, el profe tenía sus 40 minutos, su hora, y el técnico su hora, y eran dos cosas separadas. El técnico no sabía lo que hacía el profe no sabía lo que hacía el técnico. Entonces, bueno, nosotros desde la entrada en calor ya estamos trabajando conceptos tácticos, sí o sí tenemos que trabajar conceptos tácticos, donde el chico vaya incorporando
dentro de los juegos que el profe haga, conceptos tácticos que el técnico después quiere utilizar, ¿sí? Después lo vamos a ver cuando veamos los CES, cómo encadenamos a través de un concepto todos los bloques del entrenamiento, desde la entrada en calor, la velocidad situacional y el táctico o las dinámicas. Este rondo yo lo ideé sacando de otras cosas, porque tampoco es que yo lo inventé, pero sacando de otro, haciendo algunas variantes, y después que hice ese, se me vino a la mente, bueno, se puede hacer posicional. Mirá, acá ya tengo las posiciones, no es que lo hice ya pensando en las dos cosas. Me fue saliendo y bueno, y fuimos, y después otro por ahí, como decía, se puede hacer que se mueva y se queden de a dos y armar 2 contra 1, o que descienda uno, o que desciendan 2, o que uno pueda pasar. Todas las variantes que cada uno se imagine y lo vea, y de acuerdo al sistema de juego también los posicionamientos o lo que quiere el técnico también para eso. Pablo, un montón de... Sí. Ahí pregunta los tiempos de ejecución y las pausas. Mirá, en eso varía mucho. A ver, lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo y los ejercicios que pongamos, ¿sí? Nosotros esto lo usábamos en las entradas en calor, y en las entradas en calor tratábamos de, y más en la que usábamos nosotros, que era entrada en calor y después seguía la velocidad. Entonces necesitábamos no elevar tanto el nivel la intensidad del ejercicio en el volumen, ¿sí? Lo que sí hacíamos es trabajos, por ejemplo, un rondo de 1 minuto, que es grande, 1 minuto 30, 2 minutos, y pausa activa con estiramiento, y 1 minuto 30, y después lo hacíamos en volumen, lo hacíamos 20 minutos, no más. Pero ya te digo, trabajando tiempos cortos, ¿sí? Con buenas pausas, casi completa, como para usarla para estiramiento y recuperación, y que no lleguen agotado a la parte de la velocidad. Bien, juego de posición. Este es un clásico, y es los 3 azules, volante central, 2 volantes internos, los 2 verdes lo mismo, volante central y 2 internos, y podemos hacer que los rojos sean un central y un enganche, si se quiere, o lo que cada uno quiera. Los 2 rojos son pasadores, ¿sí? Apoyos, y los azules intentan tener la posesión con los verdes tratando de recuperar, ¿sí? Esto se puede hacer, y también me llevó mucha lucha, porque nosotros los profes queremos evaluar y medir todo, y queremos tener todo medido. Entonces decimos, no, si los azules lo hacemos 1 minuto los azules, después 1 minuto los verdes, después 1 minuto los rojos, que también acá se podría poner un rojo extra en el medio y que haga de un enganche más. Y todos pasan por la misma cantidad de tiempo, por los mismos lugares. Pero a mí me gusta mucho el juego, es muy dinámico y con muchas transiciones. Si nosotros hacemos eso, cortamos las transiciones, ¿sí? Entonces a mí me gusta que, bueno, si aparte de eso, creo que a todos o al 90% de los jugadores, y más cuando hablamos de chicos, la parte defensiva
le gusta muy poco, le llena muy poco. Entonces, si nosotros ponemos a tres jugadores, 3 chicos, a correr, a quitar la pelota, a quitar, y saben que cuando la quitan se la tienen que devolver a los otros porque durante un minuto van a estar haciendo eso. Ya, la motivación no es la misma, el esfuerzo no va a ser el mismo, ¿sí? Y la de los que tienen la posesión lo mismo, saben que si la pierden no pasa nada, se la devuelven. Entonces, yo trabajaba eso con transición, ¿sí? Y eso me ayuda a hacer más rápido el cambio de rol, a que trabajen el cambio de rol. Entonces, azul tiene la posesión, sí, la tiene, trata de no perderla. El verde la recupera, inmediatamente los 2 volantes interiores pasan a la posición de los pasillos y los 3 azules adentro a recuperar. Trabajamos todo lo que más se pueda en trabajos intensos. Poca cantidad de tiempo, intenso, que no se caiga la intensidad. Hacemos más bloques, pero... y nosotros ahí le poníamos mucha intensidad, porque desde el inicio de la entrada en calor queremos que no vayan de menor a mayor, sino que ya estén trabajando intensidad. ¿Y qué pasó? Nosotros después evaluamos ese ejercicio con lactato, como dije, con lactato, GPS, escala del esfuerzo, y nos encontramos que había 2 o 3 jugadores con 9, 11 minimoles de lactato. Nos queríamos morir porque en una entrada en calor que llegaran a esos niveles de lactato y encima después de ahí ir a hacer velocidad, no. Eso fue una de las cosas, y una de las cosas, Lucas Maggiole siempre habla de, inclusive está puesto en el libro, de que lo que es el proceso infanto-juvenil es la pretemporada del jugador de primera. Entonces nosotros tenemos tiempo para ir evaluando, bueno, esto sí, esto no, esto podemos cambiarlo, probar, bueno, leí o estudié esto, a ver, vamos a ponerlo en práctica, da, no da, y en primera, vos sabés, Luca, que no, por ahí no tenés chance, el domingo tenés que ganar sí o sí. Entonces, acá nos fue permitiendo eso. Por ejemplo, hablamos de eso. Nosotros ya después de eso, cuando hacíamos ese trabajo, si lo hacíamos en la entrada en calor, eran no más de 50 segundos y 1 minuto 30 de pausa, ¿sí? 3, 4 bloques en donde iban rotando, así pasaban todos, pero no más que eso. Ya después cuando trabajábamos dinámicas intensivas y lo usábamos en una dinámica, ya usábamos otros tiempos. Bien, sí, esto es algo que bueno, Lucas lo diagramó por lo mismo que estamos viendo ahora. Darnos un orden a nosotros y a los profes que lo iban a llevar a cabo, y aparte volvemos a lo mismo, nosotros los profes queremos tener medido todo y evaluado todo, entonces es muy difícil cuando lo que son las dinámicas es en general fútbol reducido, espacio reducido, ¿sí? Los espacios reducidos nosotros lo podemos interpretar un espacio reducido, un 3 contra 3, pero también un 8 contra 8. ¿Y cómo dosificamos la carga? Si las medidas del espacio son distintas y la cantidad de jugadores son distintos. Entonces, en base a eso, dividimos, ¿sí? Lo dividimos en duelo, que son 1 versus 1, 2 versus 2 o 2 versus 1. Dinámicas intensivas, que son más reducidos, el 3 versus 3, 4 versus 4, y dinámicas extensivas, 5 versus 5, 6 versus 6, 7 versus 7,
y con los juveniles 8 versus 8 y 9 versus 9 también, ¿sí? No es más que los espacios reducidos, dividiéndolo, fraccionándolo para una mejor dosificación nuestra. Es un ejercicio simple de 3 versus 3 en un rectángulo, con un jugador pivot, el rojo, que para poder pasar a los amarillos tenemos que darle al pivot, el pivot descargar con cualquiera de los compañeros azules para que estos la puedan pasar a los amarillos, ¿sí? Y se arma una dinámica que es lo mismo. Si el que se equivoca, el que la pierde, pasa a recuperar y los otros pasan a tener posesión. Una dinámica extensiva que yo le puse un concepto, que es, juegan 5 versus 5 equipos juntos, ¿sí? Junto a lo largo sería en este caso. Dos mini arcos, ¿sí? Para cada equipo. La idea es hacer el gol en cualquiera de los 2 arcos, ¿sí? Con la consigna de que estén todos en la mitad de campo donde hacen el gol, ¿sí? Inclusive los defensores. Si los que defienden hay alguno del otro lado de la mitad, se le aumenta el valor del gol a los que metieron el gol. Es un juego simple que se hace siempre, pero lo metemos en una dinámica, ¿sí? Claro. Y estas son dinámicas que nosotros le decimos dinámicas simples, donde no hay posiciones, ¿sí? Donde no hay volantes, no hay defensores, no hay volantes, o sea, todo libre. Eso son dinámicas simples que le llamamos, y después ya usamos dinámicas tácticas que bueno, tienen posicionamientos. Pablo, una pregunta que seguramente les va a surgir a todos. Todos estos ejercicios que estamos viendo no solamente tiene una progresión de edades, sino que tiene una progresión en el año, o hay algunos que para ciertas edades todavía no lo hacían, otros hacían énfasis. Mira, la mayoría lo hacíamos en cualquier edad, ¿sí? Con la salvedad de lo que pase en cada edad, de la dinámica que salga, de los espacios, ¿sí? Lo podíamos hacer. Sí, lo que teníamos y tratábamos de tener en cuenta es que el ejercicio se acorde a la edad y el nivel. ¿Por qué? Porque si no se desvirtúa el ejercicio, ¿sí? Un ejercicio, a lo mejor este ejercicio en un chico de 8 años, a lo mejor el nivel que teníamos salía, pero a lo mejor en otro no salía, porque se amontonaban todos, entonces eso iba mucho en lo que iba viendo el profe y el técnico. Este es un ciclo de entrenamiento semanal, o un microciclo, ¿sí? Nosotros en infantiles yo lo iba cambiando cada 4 semanas. Cada 4 semanas la estructura en general era lo mismo, pero por ahí le iba cambiando algunos contenidos en la entrada en calor o en la velocidad o en la parte táctica. Muy simple, pero fíjense, la parte blanca es el bloque del profe y la parte amarilla el bloque del técnico. Siempre sigo nombrando que, bueno, trabajamos en conjunto, ¿sí? Porque si no, así parece que el profe por un lado y el técnico por el otro, y no. Lo hago más que nada los colores para que se distinga, pero trabajamos en conjunto. Yo pedía siempre que los técnicos estén en el trabajo del profe y más si lo pueden planificar juntos mejor, porque trabajamos muchos conceptos y el técnico por ahí nos puede dar una mano mayor, ¿sí? Nosotros acá en infantiles, ellos jugaban en Metropolitana, jugaban los domingos
los sábados libres porque los que no jugaban en Metropolitana jugaban en la Rosarina o el sábado o el domingo, depende de la línea, ¿sí? Y los lunes libres. Y trabajábamos martes, por ejemplo, no todas las categorías iguales, pero bueno, en esta, por ejemplo, tenían 2 días de fuerza, martes y jueves, ¿sí? Es otro tema. Cuando uno planifica, siempre uno busca lo ideal y lo mejor. Dentro de eso, después hay que adaptarse al contexto que cada uno tiene, en su club, en su predio, ¿no? En este caso, martes y jueves. Infantiles trabajaban mucho en técnicas. La técnica tratábamos de utilizar los mismos ejercicios que iban a utilizar en juveniles para ir agarrando esa técnica y que después no tengamos que estar perdiendo tiempo en juveniles en explicar o corregir técnicas. Y bueno, zona media, lo que también íbamos a usar después, ¿no? Ir fortaleciendo y adaptando ese organismo. Diego nos preguntaba si adaptás la táctica a los jugadores o tratás que los jugadores se adapten a la idea, a la táctica. Eso pregunta Diego. Y después también preguntaron si las dinámicas extensivas e intensivas siguen siendo parte de la entrada en calor, como habías comentado en un momento. Bien. Bien, vamos. La primera. Nosotros hacemos mucho hincapié en lo conceptual. Nos interesa el concepto. Que el chico tenga el concepto, que sepa un tercer hombre, por qué se hace, cómo se hace, cuándo se puede producir, ¿sí? Un desdoble, cómo. Entonces, eso va más allá del sistema de juego, va más allá de lo global. Buenísimo, entonces. Una vez que podamos coordinar bien la charla, estamos mandando otra vez en las redes sociales